Sí, doctor. ¿Me perciben bien el retorno del audio? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Ok. Vamos a hablar entonces hoy día de las anemias hemolíticas. Como último tema dentro de lo que es la serie roja. Y a continuación vamos a dar inicio a todo lo que es parte de la serie blanca a partir del sistema linfático. ¿Listo? Hacerles recuerdo que la siguiente semana va a ser su tercer mini examen virtual, ¿ya? El primero de hemato, ¿listo? Y el temario, como les comenté, va a ser hasta el tema que avancemos hoy día. Vale decir, todo lo que avancemos hoy día, incluyendo adenopatías, esplenomegalia, hiperesplenismo, hipoesplenismo, hasta ese tema es lo que se va a dar su examen la siguiente semana. Por lo tanto, le pido que presten atención. No escuchan bien entrecortado, me dicen, ¿debe ser su celular o es que les pasa a todos lo mismo? A ver, ¿me confirman por favor ese dato? ¿Se escucha bien, Se doctor? escucha, doctor. Se escucha Se bien. escucha bien, doctor, ese es su internet Ok, compañero. bien. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, respecto al tema de las anemias, todo lo que hemos hablado, por favor lo van a hacer ya al final de la clase. Quizás no ha sido tan sencillo para algunos, para otros sí, pero lo que trato de decirles es que no es tan fácil tampoco como parece encarar a un paciente que se tiene anemia cuando estamos frente a un hemograma. ¿Ya? Y muchas veces se piensa, siempre lo repito esto una y otra vez porque es importante y no toda la anemia, no todas las anemias, el tratamiento se basa solamente en hierro. ¿Ya? No tiene que dar flojera, se tiene que hacer en todo paciente idealmente el estudio de su anemia hasta llegar al origen. ¿Ya? Entonces, sin más que demorarnos, vamos a compartir pantalla para hablar de las anemias hemolíticas. Comentarles que el tema de anemias hemolíticas en realidad es todo un mundo, realmente es hartísimo. Hay libros solamente que se encargan para hablar solamente de anemias hemolíticas. Y hay un montón de clasificaciones también que lo único que hace muchas veces es confundirlo al estudiante. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es hacer un resumen general de las anemias, sus clasificaciones, cómo es que se producen, cómo es que ustedes como médicos generales pueden sospechar que están frente a un paciente con anemia hemolítica y hacer la respectiva referencia a un especialista para encaminarlo en realidad a un estudio mucho más completo y realizar un tratamiento ideal. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Bien, para eso es importante que sepamos esto, referente a la síntesis de la hemoglobina. Primero que tienen que saber que la hemoglobina se sintetiza en la médula ósea. Obviamente esta es una proteína que le da la coloración a los glóbulos rojos, pero se sintetiza en la médula ósea en el proceso de la eritropoiesis. ¿En qué parte del proceso de la eritropoiesis? En la fase de precursores, a partir del proeritroblasto e incluso hasta la etapa de reticulocitos se ha visto que todavía continúan produciéndose algunas moléculas de hemoglobina. Es en ese proceso, es en esa fase donde se va a sintetizar la hemoglobina. Y todo parte, ¿ya?, de dos moléculas de succinil-CoA que se unen a dos moléculas de glicina para formar un grupo pirrólico. La unión de 4 grupos pirrólicos es lo que va a hacer que dé lugar a la protoporfirina 9, y es aquí donde la protoporfirina 9 se une al hierro ferroso. El hierro ferroso es el que tiene dos moléculas en realidad de hierro. Ojo con este detalle, no al ion férrico que está oxidado. ¿Ya? Ese es otro mundo, muy aparte. El hierro ferroso
que se une a la protoporfirina es el que va a dar lugar en primera instancia al grupo M. El grupo M se va a unir a una molécula de globina que es un polipéptido. Esta molécula M más esta molécula de globina van a formar una cadena de hemoglobina. Ojo, estoy diciendo cadena, no es la hemoglobina total como tal. Es una cadena de hemoglobina. ¿Ya? Y estas cadenas de hemoglobinas a su vez se subdividen en subunidades alfas y subunidades beta. Y la unión de dos subunidades de cadenas alfas de hemoglobina más dos subunidades de cadenas betas de hemoglobina van a formar la verdadera hemoglobina completa que tenemos. Esta hemoglobina se llama hemoglobina A y esta hemoglobina A es la que tenemos absolutamente todos nosotros en un 95%. Entonces, ¿cómo está conformado la hemoglobina A? Está conformado por 4 cadenas de hemoglobina. De las 4 cadenas de hemoglobina, 2 corresponden a cadenas alfa y 2 corresponden a cadenas beta. Toda esta estructura es la hemoglobina. Saber que en cada subunidad, sea alfa o beta, ya van a colindar con un grupo M. ¿Listo? Cada subunidad colinda con su grupo proteico M. ¿Ya? Entonces, esta es la síntesis habitual de hemoglobina que se da, donde va a dar lugar a la hemoglobina A. Vuelvo a decir, es la hemoglobina fisiológica, es la hemoglobina normal que tenemos en un 95%. Ahora, en condiciones fisiológicas, el glóbulo rojo tiene una vida media que va entre 90 y 120 días. Sabemos que tiene la forma bicóncava este glóbulo rojo. La mayor composición del glóbulo rojo es de agua, mide de 5 a 7.5 micrómetros y que es el tejido renal frente a una situación de hipoxia, ¿listo? Frente a una situación de hipoxia, en la que va a estimular la síntesis de eritrocitos activando la eritropoiesis. Esta eritropoiesis, ¿no es cierto?, se va a dar lugar gracias a una célula madre pluripotencial en la médula ósea, dando lugares a sus precursores, prolitroblasto, eritroblasto basófilo, ortocromático, etc. Luego va a dar lugar a la célula más joven, reticulocito, para finalmente dar lugar al eritrocito. ¿Ok? Es en esta fase de acá de precursores donde se va a formar la hemoglobina. Esta hemoglobina, ¿listo? Cuando está unida al oxígeno se llama oxihemoglobina. Cuando está unida al dióxido de carbono, desoxihemoglobina, y al monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Es la encargada principalmente del transporte de oxígeno. Es en la fase de precursor donde se tiene la afinidad ya para el oxígeno inclusive. Posee moléculas de hierro, el que le da la coloración roja a los eritrocitos. No tiene núcleo habitualmente, el glóbulo rojo no tiene mitocondrias y la obtiene la energía a través de la fermentación láctica. En condiciones normales, esto es habitualmente lo que ocurre en un glóbulo rojo, ¿no es cierto? Entonces, una vez el glóbulo rojo pasa por el sistema fagocítico mononuclear en el vaso donde están los macrófagos, va a ocurrir el proceso de la hemocateresis. Significa que tanto que pasa por esa red del sistema fagocítico mononuclear en el vaso, va cambiando su forma, su morfología, ese glóbulo rojo, y se va envejeciendo con el tiempo. Y cuando ya estamos entre 90 y 120 días, ocurre el proceso ya de destrucción de este glóbulo rojo. Ya se envejece, pierde su estructura y comienza a destruirse fisiológicamente. Este proceso, vuelvo a decirlo, dura de 90 a 120 días y se da lugar habitualmente en el paso por el vaso. Cuando hablamos de anemias hemolíticas, ya es un proceso en el cual ocurre
en el glóbulo rojo que no es viejo. Eso significa que no ha llegado a estar entre los 90 y 120 días. Y otro que no está atrapado en el vaso y pasa por los sinusoides esplénicos y el macrófago lo destruye. Significa que no se queda, cuando circula por el vaso, no se queda quieto ahí, atrapado, secuestrado, sino que una vez está pasando por ahí, automáticamente el macrófago lo destruye. ¿Listo? Entonces es muy diferente en otras situaciones como en las púrpuras, en las cuales hay un secuestro esplénico. Significa que se quedan secuestrados, pero no muertos, quedan secuestrados. ¿Ya? Entonces es muy diferente. En este caso, pasa el glóbulo rojo por ahí y lo destruyen habitualmente a la gran mayoría. Entonces, a consecuencia de la... Perdón. Entonces, es en este momento donde el vaso va a destruir a estos glóbulos rojos que tienen menos de 120 días, que no están envejecidos. ¿Listo? Entonces, no se olviden el concepto. Destrucción de los glóbulos rojos que no son viejos y que no están atrapados en los sinusoides esplénicos y que son destruidos por los macrófagos en el vaso. ¿Listo? Entonces, eso se denomina anemia hemolítica. Entonces, a consecuencia de esta caída del número de glóbulos rojos, es donde se va a producir la hipoxia renal. Y esta hipoxia renal va a dar lugar a la liberación ¿de qué cosa? De la eritropoyetina, frente a una situación de hipoxia renal, como lo mencioné anteriormente. Y esta tiene la particularidad inclusive de aumentar su producción hasta 8 veces por encima de lo normal. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? De que la médula ósea, frente a esta disminución de los glóbulos rojos, se hiperplasie a expensas de la serie eritropoyética. ¿Listo? Se hiperplace a expensa de la serie eritropoyética. Por lo tanto, va a acelerar a los precursores para que rápidamente lleguen a la sangre, en primera instancia, los reticulocitos. Y después de 24, 48 horas, recién es donde van a verse los glóbulos rojos formados. Por lo tanto, inicialmente tenemos una clasificación que se llama hemólisis compensada y hemólisis descompensada. ¿En base a qué está este término descrito? En base a la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina que se tiene en ese momento, ¿ya? Y a la cantidad de mi respuesta de la médula ósea para producir reticulocitos. Y esto está en base a la mayor o menor destrucción de glóbulos rojos en relación a la vida media de estos glóbulos rojos. Eso significa lo siguiente, que cuando yo tengo una situación de hipoxia renal y tengo materia prima, ¿cuál es la materia prima para la formación de glóbulos rojos, chicos? ¿Cuál es la materia prima para la formación de glóbulos rojos? Hierro, doctor. Hierro, ¿qué más? Vitamina B12 y ácido fólico. Vitamina B12 y ácido fólico. Esas tres principalmente. ¿Listo? Entonces, cuando hay hipoxia renal, tengo materia prima y si la hemólisis se produce con glóbulos rojos de más de 20 días, esto significa que se han formado glóbulos rojos hace más de 20 días, se mantiene el número de glóbulos rojos adecuado. Significa eso que hay entonces una hemólisis compensada. Esto ocurre al inicio de los procesos hemolíticos. Significa que su hemoglobina está normal, significa que sus glóbulos rojos son normales, pero lo único que está aumentado son sus reticulocitos. ¿Listo? Entonces, la eritropoyetina, al aumentar la tasa de diferenciación, aumenta también la tasa de replicación del ADN. Y para aumentar esta replicación se necesita ácido fólico. Sin ácido fólico no se consigue la replicación del ADN. En resumidas cuentas, cuando tengo materia prima
y glóbulos rojos que ya están viviendo más de 20 días, mi médula ósea se hiperplasia gracias al estímulo de la eritropoyetina. Por lo tanto, es capaz de producir rápidamente grandes cantidades de reticulocitos y por lo tanto de glóbulos rojos. A eso se llama hemólisis compensada. ¿Listo? En cambio, cuando usted comienza a destruir glóbulos rojos con menos de 20 días de edad, o hay falta en la materia prima, o esta materia prima se agota, ¿listo? Entonces ahí recién comienza a caer la cantidad de glóbulos rojos y entra en un proceso de anemia hemolítica descompensada. Entonces, vuelvo a decir, la anemia hemolítica, el hecho de ser compensada o descompensada está en relación al tiempo de vida de los glóbulos rojos, menos de 20 días, ¿ya? Y sin materia prima, se habla de descompensada. Cae el valor de hemoglobina y el conteo de glóbulos rojos. Glóbulos rojos con más de 20 días y presencia de materia prima, no se altera el conteo de glóbulos rojos ni de la hemoglobina, pero sí hay un aumento, sea compensado o descompensada, del conteo de reticulocitos. Es por eso que el marcador inicial de una anemia hemolítica son los reticulocitos. Entonces, eso significa que lo primero que ustedes tienen que pedir a un paciente ante una sospecha de anemia hemolítica son reticulocitos. Entonces, nuevamente el esquema. Hipoxia renal, estímulo de eritropoyetina, médula ósea, comienza a producirse grandes cantidades de precursores, se logra producir grandes cantidades de reticulocitos, hace una reticulocitosis, listo, aumentando inicialmente el glóbulo rojo, y posteriormente ya hay una caída del glóbulo rojo. Ahora, lo que tienen que saber es otro detalle. Aquí vamos a tener un poquito de cuidado con estas fórmulas. ¿Ya? Yo puedo tener una reticulocitosis de la siguiente manera, sacando primero el índice corregido de reticulocitos. Eso quiere decir, ya, de que tengo que sacar del porcentaje que me da. Ustedes piden en laboratorio, vamos a hacerlo simple. Ustedes piden en el laboratorio reticulocito, listo. Ese valor de reticulocito que le van a informar está en base a la cantidad total de glóbulos rojos. Pero ustedes tienen que sacar el recuento corregido de reticulocitos ajustándolo al hematocrito en primera instancia. ¿Ya? Una vez sacan el recuento corregido de reticulocitos, se saca enseguida el índice de producción reticulocitaria. Estos ya son valores más absolutos. Aquí tenemos en esta fila el conteo de glóbulos rojos, aquí el porcentaje de reticulocitos que significa, y aquí la cantidad de reticulocitos en valor absoluto, ¿ya? De esta cantidad de glóbulos rojos. ¿Listo? Eso significa de que a medida que disminuye mis glóbulos rojos, ¿ya? Aumenta mi producción de reticulocitos, ¿ya? Y por lo tanto aumenta mi valor absoluto de reticulocitos. Pasemos a estas fórmulas. El punto 1, entonces, es que tienen que sacar ustedes el recuento corregido de reticulocitos y eso está en relación directamente al hematocrito. Por lo tanto, ustedes van a anotar el valor de reticulocitos que le informa el laboratorio y lo van a multiplicar por el hematocrito que tiene el paciente. Y lo van a dividir eso entre el hematocrito de referencia, que puede ser 40 o que puede ser 45. ¿Ya? En los países a nivel del mar se prefiere utilizar el porcentaje de 45%. En Santa Cruz actualmente no es a nivel del mar, utilizamos el porcentaje de 40%. Entonces ahí me va a salir un valor que puede ser que sea entre 2 y 3% y me va a dar una idea para saber si es arregenerativa o regenerativa,
que es lo mismo que decir hiperproliferativa o hipoproliferativa. Lo que trato de decir con esto es de que si se está produciendo más cantidad de reticulocitos o que si esa médula ósea no me está produciendo adecuada cantidad de reticulocitos. ¿Listo? Entonces, una vez yo saqué el recuento corregido de reticulocitos, ¿ya? Recién voy a sacar el índice de producción reticulocitaria. Y la fórmula es sencilla. La fórmula es el recuento corregido de reticulocitos, ¿listo? Eso significa el valor que me vaya a dar de ese cálculo, y eso lo van a dividir entre el factor de corrección. El factor de corrección está directamente relacionado aquí, directamente con el hematocrito. ¿Qué significa? Cuando tengo un hematocrito de 40, el reticulocito en un día es que se va a producir. Cuando tengo un hematocrito de 35, en 1.5 días se va a producir. Cuando tengo de 25 el hematocrito, en 2 días se va a producir. Cuando tengo de 15 el hematocrito, en 2.5 días se va a producir. En promedio se utiliza 2 días, ¿ya? Y eso me va a dar verdaderamente mi índice de producción reticulocitaria. Y con ese verdaderamente voy a tener un parámetro más fidedigno para saber si es hiperproliferativa o hipoproliferativa, ¿ya? Entonces, mayor a 3, ¿ya? Mayor a 3 estoy hablando de hiperproliferativo, menor a 2 estoy hablando de hipoproliferativo, ¿ok? Sigamos. ¿Qué otros marcadores de hemólisis tenemos? Entonces, cuando se comienza a destruir el glóbulo rojo, ¿ya? Entonces se libera dentro de la célula, se libera la deshidrogenasa láctica, se libera la hemoglobina. Y la hemoglobina a la vez, ¿no es cierto? Ustedes saben que está compuesto por un grupo hemo y un grupo globina. El grupo hemo, ¿no es cierto? Está como que se forma el grupo hemo que habíamos dicho, se forma por un ion ferroso, ¿no es cierto? Y moléculas de protoporfirina 9. Entonces, por lo tanto, al quebrarse, se libera el hierro y se libera la protoporfirina. La protoporfirina se metaboliza en el hígado y se va a transformar en biliverdina. La biliverdina al final es una bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina indirecta aumentada me va a dar como manifestación clínica ictericia. Entonces aquí ya tenemos un dato excelentísimo. Que el paciente que viene con una hemoglobina menor a 12, está ictérico, tiene reticulocitosis, wow, listo, ya casi tienes el diagnóstico hecho, está frente a una anemia hemolítica. Como la globina libre en la circulación es una sustancia tóxica para el hígado y la médula, entonces aparece la aptoglobina, que la atrapa la globina en el hígado impidiendo su acción tóxica. Por lo tanto, otro marcador de anemia hemolítica es la disminución de la aptoglobina. Sin embargo, esto no se hace acá en Santa Cruz, en Bolivia, ¿no? En otros países me parece que sí lo están haciendo, ¿ya? Entonces, miren, se destruye el glóbulo rojo y se libera deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica también es un marcador de inflamación. También es un marcador en los síndromes paraneoplásicos. También es un marcador en los procesos neoproliferativos. Por eso que cuando hay un cáncer, cuando hay demasiada replicación celular, ya algunas de esas células también comienzan a destruirse y se liberan demasiada deshidrogenasa láctica. Ya entonces por eso que cuando yo tengo deshidrogenasa láctica aumentada tengo que pensar más o demasiada inflamación o en un proceso hemolítico o en un proceso paraneoplásico o en una neoplasia. Entonces, el glóbulo rojo, ¿no es cierto?, se va a dividir en su grupo de globina, va a liberar hierro y protoporfirina, por lo tanto, aumento de la bilirrubina indirecta y la globina, ¿no es cierto?, se va a unir a la aptoglobina y esto va a disminuir. Por lo tanto, el perfil hasta este momento que tenemos de una anemia hemolítica es de que son, uno, anemias normocíticas normocrómicas, con una reticulocitosis, con un aumento de deshidrogenasa láctica y una hiperbilirrubinemia, predominio indirecto. La aptoglobina, como parte de la cultura, para que lo sepan,
también sirve, pero no lo hacemos en nuestro medio. Pueden aparecer también cálculos en las anemias hemolíticas de bilirrubinato de calcio, en la radiografía simple de abdomen. Estos son radioopacos. El más frecuente de colesterol son estos radiolúcidos, y esto se da por aumento de las bilirrubinas indirectas. Bueno, sigamos avanzando. Ahora, las anemias hemolíticas más común es la que ocurre habitualmente fuera de los vasos sanguíneos. No se olviden, a ver, tenemos aquí un vaso sanguíneo. Vamos a hacer de cuenta que esta es la arteria esplénica y aquí tenemos el vaso, ¿cierto? Entonces, el vaso sanguíneo aquí acaba habitualmente, ¿no? Y ya todo esto es el vaso. Que dentro del vaso también haya vasos sanguíneos ya es muy diferente. Pero aquí tenemos toda una red articulada, ¿no es cierto?, del sistema fagocítico mononuclear. Entonces, las anemias hemolíticas se clasifican en aquellas que se van a producir aquí dentro del torrente circulatorio y se llaman intravasculares, cuando son destruidas aquí dentro del vaso sanguíneo. Y aquellas que se van a destruir fuera del vaso sanguíneo, que son las que se van a destruir aquí en el vaso. No se vayan a olvidar, por favor, esto es importantísimo. Las extravasculares se refieren cuando se destruyen en el vaso. Las intravasculares cuando se destruyen dentro del torrente circulatorio. ¿Listo? Entonces, lo que se pide habitualmente, entonces, perdón, en los vasos sanguíneos extravasculares, pero los estudios laboratoriales van a identificar si la hemólisis habitualmente está ocurriendo a nivel intravascular. Entonces se va a liberar hemoglobina libre en exceso, ¿no? La destrucción ocurre dentro del vaso sanguíneo. Entonces, al destruirse el glóbulo rojo, el grupo M se va a quebrar y se va a liberar el grupo E y el grupo globina. El grupo E, ¿no es cierto?, que vendría a ser parte de la hemoglobina, entonces se va a liberar esto en exceso, y es por eso que la hemoglobinemia, que habitualmente no se pide en laboratorios, vendría a ser uno de los marcadores de anemias hemolíticas intravasculares. Entonces, sin embargo, lo que podemos pedir es sedimento urinario, y esa hemoglobina va a ser, que se está liberando en exceso, va a ser filtrada por el riñón, entra en el túbulo y va a ser transformada en hemosiderina. Esta va a salir por la orina en forma de cilindros libres de hemosiderina llamada hemosiderinuria. Entonces, por lo tanto, el otro marcador de anemia hemolítica intravascular es la hemosiderina. Además, al tener tanta hemosiderina en los túbulos, no deja que la hemoglobina que pasa por ahí sea reabsorbida y cae directo en la orina. Entonces va a presentar también hemoglobinuria. Entonces, aquí hay tres marcadores importantes de anemias hemolíticas intravasculares. ¿Ya? Por una parte, el paciente está anémico, está histérico, tiene reticulocitosis, tiene deshidrogenasa láctica aumentada. Perfecto, bien. Ya sé, tengo hasta la alta sospecha que es una anemia hemolítica. Wow, fantástico. Ahora, yo quiero investigar la causa de esa anemia hemolítica. Por una parte, una clasificación me dice que pueden destruirse los glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo o fuera, como en el vaso. Si es dentro del glóbulo, dentro del vaso sanguíneo, se destruye la hemoglobina, perdón, el glóbulo rojo, y el grupo E, la hemoglobina, se va a liberar en exceso. Entonces, ¿qué va a haber en exceso? Hemoglobinemia. Y esto pasa por el riñón, y la hemosiderina se va a encontrar como hemosiderinoria, como hemoglobinuria, cuando se lo obtiene en una muestra de orina. Entonces, por lo tanto, aquí ya tienen todos estos marcadores de hemólisis intravascular. Ahora, hay complicaciones hematológicas en aquellas anemias hemolíticas que ya son crónicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en estos casos? Tres situaciones. Pueden ellos hacer crisis aplásicas, crisis megaloblásticas o crisis anémicas por secuestro esplénico.
recién aquí cuando son ya complicaciones de las anemias hemolíticas crónicas. ¿Ya? Hay anemias hemolíticas agudas, hay anemias hemolíticas crónicas. En estos casos de crisis aplásica, habitualmente esto se da por complicaciones de sobreinfección por procesos virales donde el parvovirus de 19 es el principal causante. Y aquí es donde ocurre crisis anémicas más común en pacientes que ya tienen una anemia hemolítica crónica. Entonces, las crisis anémicas se pueden dar ya por las crisis aplásicas como tal, y en segundo lugar por las crisis megaloblásticas. Ustedes saben que existe un combustible fundamental para que la médula ósea aumente su tasa de replicación celular con producción de ADN, y es gracias al ácido fólico. Cuando no hay ácido fólico, entonces, por lo tanto, se altera la producción celular y comienza a haber también glóbulos rojos que aparecen grandes, megaloblásticos. ¿Listo? Entonces eso es importante conocerlo. Hay tanta exagerada estímulo de la eritropoyetina en la médula ósea para intentar llevar a una cantidad adecuada de glóbulos rojos, y en todo ese afán de intentar producir más glóbulos rojos, yo necesito darle más materia prima del lo habitual. Y cuando se me agota mi ácido fólico en la cronicidad de esta anemia hemolítica, es donde pueden aparecer estas crisis megaloblásticas. Y en tercer lugar están las crisis anémicas por secuestro esplénico. Cuando se habla de anemia hemolítica por secuestro esplénico, específicamente se está hablando de un tipo específico que son las anemias drepanocíticas, también llamadas falciformes. No existe secuestro esplénico en el resto de las anemias hemolíticas, solo en ese caso. Entonces, en las crisis anémicas ocasionadas por el parvovirus B19, este tiene tropismo por la médula ósea y va a infectar a los reticulocitos, ¿ya? Entonces, al infectar los reticulocitos, en la fase previa, vale decir, en la fase de precursores, es donde lastimosamente este virus va a actuar. Y por lo tanto, en vez de que haya una reticulocitosis, va a haber una reticulopenia, ¿ya? Existen los otros marcadores, ya está diagnosticado el paciente habitualmente de una anemia hemolítica, pero en el curso de su evolución, cuando caen los reticulocitos, denota mayor gravedad, denota complicación. Y entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Es la única situación. El tratamiento en estos casos son transfusión de glóbulos rojos isocompatibles, y habitualmente lo que se quiere es que sean desleucocitados o lavados también, para que no haya proteínas que vayan a sensibilizar o ocasionar reacciones transfusionales. Las crisis megaloblásticas, como les comenté, el marcador más importante de anemia megaloblástica, entendido perfecto, son los neutrófilos hipersegmentados, que es otra característica de estas anemias, como ya vimos la otra semana. Por lo tanto, en los pacientes que tienen procesos hemolíticos crónicos y con la alimentación no pueden abastecerse adecuadamente de ácido fólico, entonces, por lo tanto, en cualquier anemia hemolítica se debería dar suplementación de ácido fólico de una forma preventiva para evitar de que haya estas crisis megaloblásticas en el curso de su evolución. Hay crisis de hemólisis aguda grave, también llamada síndrome hiperhemolítico también. Hay mucha hemoglobina liberada por la hemólisis y existen dos situaciones, por ejemplo, en las picadas de una araña marrón doméstica y en las mutaciones de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es el gatillo en la ingestión de las sulfas o la dapsona. Y en estas dos situaciones hay una hiperhemólisis, ¿ya? Ante estas dos situaciones simplemente. En estas situaciones, por lo tanto, va a haber clínica de fiebre, va a haber lumbalgia, va a haber insuficiencia cardíaca de alto débito con colapso vascular y óbito. Ya, entonces a esto se llama hemólisis aguda grave, de entrada, hemólisis aguda grave. Estos pacientes habitualmente deberían ser manejados en una unidad de cuidados intermedios por el alto riesgo de, uno, de shock anafilácticos, y lo otro, de que entren en un colapso vascular con
un shock distributivo. Ahora, como la destrucción de los glóbulos rojos se da dentro de los vasos sanguíneos, entonces a esto se le llama hemólisis intravascular. Por lo tanto, voy a tener hemoglobinuria. Y va a haber unas tendencias a las injurias renal aguda, olíurica, ya por una necrosis tubular aguda. Entonces, para saber cuál es la enfermedad que está produciendo la anemia hemolítica, es importante realizar un estudio microscópico, se vale decir una hematoscopía. ¿Listo? Entonces, las anemias hemolíticas, como le comenté, son todo un mundo, como lo vamos a ir viendo a continuación igual. Entonces, de acuerdo a qué tipo de glóbulos rojos se encuentra, entonces también se puede uno orientar a qué tipo de anemia hemolítica está en ese momento. Puede encontrarse glóbulos rojos en forma de esquistocitos, ya que son fragmentos de glóbulos rojos, y aparecen porque el glóbulo rojo pasó por un microvaso que estaba enfermo, como las anemias hemolíticas microangiopáticas. Pueden haber células en tiro en blanco en la talasemia, puede haber drepanocitos en la anemia falciforme, puede tener forma de esferocito o forma de ovalocito. Dependiendo qué forma tenga el glóbulo rojo, entonces va a ir encaminado a un tipo específico de anemia hemolítica. Entonces, ya resumiendo un poco qué datos más podemos encontrar en un paciente que tiene una clínica de un síndrome hemolítico. Estos pacientes tienen, vuelvo a decir, anemia, tienen ictericia, tienen cálculos biliares, ¿ya? Pueden tener inicialmente esplenomegalias, alteraciones óseas, insuficiencia renal y cálculos renales, pueden haber úlceras en las piernas, sobre todo cuando son intravasculares. En relación a la clasificación de las anemias hemolíticas, se pueden clasificar de acuerdo a su herencia, en congénitas y adquiridas, según su mecanismo, pueden ser intrínsecas o extrínsecas, y esto está en relación a la forma del glóbulo rojo, en relación a las extrínsecas, a su membrana, o en relación a la parte intrínseca, toda la parte metabólica que ocurre dentro del glóbulo rojo. Según el lugar de producción de la hemólisis, como ya lo vimos, me parece que quedó claro eso, intravascular o extravascular. Los grupos de anemias hemolíticas, cuando son causas congénitas, ya entonces intracorpusculares, ya vale decir los defectos que pueda tener a nivel de la membrana del glóbulo rojo. Entonces ahí están la esferocitosis hereditaria y la eritrocitosis hereditaria. Defectos del metabolismo por alteración del déficit de piruvato-sinasa o déficit de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, o por defectos en la hemoglobina. Entonces están las hemoglobinopatías y las talasemias. ¿Ya? Entonces, esos son los diferentes grupos, y en cada uno es todo un mundo de mecanismos moleculares de producción de ese tipo de anemia hemolítica. Y las extracorpusculares, ¿ya? Se subdividen en causas inmunes o no inmunes, por eso que hay anemias hemolíticas inmunes y autoinmunes, y estas están dentro de las extracorpusculares. Extracorpusculares significa que están en realidad fuera del glóbulo rojo, que no depende en realidad del glóbulo rojo. Las intracorpusculares son las que dependen del glóbulo rojo. Aquí el problema puede estar en cualquier parte del glóbulo rojo, en la membrana, en la parte metabólica, en la formación de la hemoglobina. Y las extracorpusculares son situaciones a distancia que van a ocurrir para destruirlo al glóbulo rojo, para que lo entiendan mejor. Y estas situaciones pueden ser inmunes o no inmunes, ¿ya? Puede ser por un hiperesplenismo, pueden ser microangiopáticas, hemoglobinurias paroxísticas nocturnas o efectos tóxicos directos sobre el eritrocito, como el arsénico, las malarias, ¿ya? Sobre todo las falciformes. O pueden ser, como ya lo habíamos visto, causas intravasculares o causas extravasculares. Las intravasculares se pueden deber a reacciones transfusionales agudas o déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa.
o extravasculares en reacciones transfusionales tardías, o hiperesplenismo. Vamos a verlo más adelante. Las extravasculares, ya, como ya mencionamos anteriormente, igual es un incremento exagerado en la fagocitosis de los glóbulos rojos, que destruyen estos glóbulos rojos en el sistema fagocítico mononuclear en el vaso habitualmente. En la historia clínica, por lo tanto, yo debo buscar historias familiares de anemias o ictericia, ingesta de fármacos de determinados alimentos, como la sábana, infecciones previas, sobre todo los procesos virales o en personas inmunodeprimidas. La raza de individuos se la ha visto relacionada, por ejemplo, los negros con la glucosa, el déficit de la glucosa sulfato de deshidrogenasa y las anemias falciformes. Actualmente es rarísimo encontrar en Bolivia esto, pero en otros países como Brasil es común encontrar las anemias falciformes o las talasemias. ¿Listo? Entonces, eso es un resumen, chicos, de forma general, de las anemias hemolíticas. A ver, vamos a ver aquí algunas cuestiones clínicas para ver si se ha logrado comprender, ¿ya? El diagnóstico inicial de una anemia hemolítica debería ser basado en todo lo siguiente, excepto, opción A, historia y examen físico completo, historia familiar y evaluación de presencia o ausencia de esplenomegalia. Opción B, recuento total de células rojas y sus índices hematimétricos. Opción C, evaluación microscópica de la sangre periférica. Opción D, electroforesis de la hemoglobina. Opción E, recuento de reticulocitos. ¿Cuál creen que es el excepto acá? La D. Electroforesis. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Por qué la D? Porque sirve para Ahora sí. Porque sirve para descomponer los componentes de la hemoglobina. Ya. A ver, otra opción, a ver quién quiere más opinar. ¿Alguien más que desee opinar, chicos? Adriana. ¿Qué opinan, a ver, de estas opciones? En una anemia hemolítica, en el diagnóstico inicial, es importante la historia de examen físicos completos, incluido historia familiar y evaluación de presencia o ausencia de esplenomegalia, ¿sí o no? Sí, es importante. ¿Será importante el recuento total de células rojas y sus índices hematimétricos? Sí. Sí, doctor. Sí, es importante. ¿Será importante la evaluación microscópica de la sangre periférica? Sí, doctor, por la forma. ¿Por qué motiva? Para ver la morfología. Para ver la morfología del glóbulo rojo y qué tipo de glóbulo rojo en realidad es el que se encuentra. Eso es importante. ¿Será importante el recuento de reticulocitos? Sí. Sin lugar a dudas. Y de la Sí, doctor. electroforesis de proteínas, en el diagnóstico inicial no es importante la electroforesis de hemoglobina. Yo no necesito saber qué tipo de hemoglobina es el que tiene inicialmente ese paciente, ¿no? Entonces, por lo tanto,
en estudios posteriores quizás sí sea importante para una talasemia, etcétera, pero inicialmente no está dentro del algoritmo de estudios iniciales, ¿ya? Muy bien. En esta otra pregunta, el más simple y útil indicador de anemia hemolítica, ¿cuál creen que es? La aptoglobina, vida media de los glóbulos rojos, recuento de reticulocitos, niveles de bilirrubina indirecta, el mielogramo. Al reencuentro de reticulocitos, estuvimos hoy. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, por favor, nunca más en su vida se olviden esto. Nunca. Los reticulocitos es el más simple indicador de anemia hemolítica aquí en la China, en todo el mundo. El cuento de reticulocitos. Paciente de 8 años con anemia, reticulocitosis, deshidrogenasa láctica aumentada e hiperplasia eritroide en la médula ósea. ¿De qué se está tratando? ¿De una anemia ferropénica? ¿De una hipoplasia medular? ¿De una anemia hemolítica? ¿De una anemia por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12? De la anemia hemolítica. Anemia hemolítica, doctor. Anemia hemolítica. Hemolítica. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el test que indica hemólisis intravascular? Deshidrogenasa láctica sérica aumentada, bilirrubina indirecta elevada, presencia de hemoglobina en la orina, test de CUM directo e indirecto positivo. La presencia de hemoglobina en la orina. Bilirrubina indirecta, doctor, ¿sería? Bilirrubina indirecta elevada. doctor. ¿Cuál? El inciso C. Bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta. No, inciso C. Presencia de hemoglobina en la orina. La presencia de hemoglobina en orina. Exactamente. 1, 2, 3, sí. Al marcador de hemólisis intravascular. ¿Listo? Muy bien. Eso es referente al tema de anemias hemolíticas. ¿Ya? Espero de que se haya podido comprender. No hemos profundizado absolutamente nada de las filas de la ejerocitosis, ni de las falciformes, ni absolutamente nada de las otras, porque es muy complejo y es muy de especialidad y no es lo que ustedes necesitan. ¿Listo? Entonces, pero sin embargo, estos conceptos generales que lo hemos hablado son los más importantes que les van a ayudar a ustedes a darse cuenta. Entonces, con estas preguntas que rápido le han respondido, me doy cuenta de que en realidad sí han captado qué es lo más importante conocer. Y con tan solo saber la síntesis de hemoglobina, vida media de los glóbulos rojos, cómo es que se produce la eritropoiesis, qué es lo que se produce primero, la reticulocitosis, de qué es lo que se destruye, entonces habitualmente, qué es lo que se ve, entonces, dándonos cuenta fisiológicamente lo que ocurre, entonces es más fácil deducir el resto. ¿Listo? Muy bien. Doctor, disculpe, una pregunta. Usted habló de varios marcadores para lo que es la anemia hemolítica, entre esos obviamente el recuento de reticulocitos, la LDH, y no sé Deshidrogenasa cuántas más láctica. nombró. Sí, y nombró no sé unas cuantas más que eso estaba viendo. ¿Son importantes igual o hay que tomarlas en cuenta o también o solamente Claro, ver que la hiperbilirrubinemia también, ¿no es cierto? El paciente va a estar histérico. Y claro, habitualmente ustedes cuando ven un paciente histérico, ¿en qué es lo que piensan? En que se trata de un problema de las vías biliares, ¿no es cierto? Y se desvían del tema. Entonces, por eso es que hay que pedir un perfil hepático, ¿ya? Y donde van a ver de que hay una hiperbilirubinemia, pero predominio indirecto. Eso es lo más importante, ¿ya? Y lo otro, si pueden sacar el índice corregido de reticulocitos, que sería lo ideal, y el índice de producción reticulocitaria, pues ahí la tienen ganada. ¿Ya? Entonces ahí la tienen ganada. Sería lo ideal.
A ver, recapitulando un poquito, ¿cuál es la fórmula del índice corregido de reticulocitos, Valeria? A ver, ay doctor, no noté bien eso. No le entendí muy bien tampoco. Solo sé que habló del recuento, perdón, ¿No es la recuento regla de de 3 cifras? Un ratito, Nelly. Valeria estaba hablando, perdón. que teníamos que tener el valor del recuento y había otra fórmula más que no me acuerdo bien, doctor. Ya, ahora sí, Nelly, la escucho. Quería comentar, Nelly, ¿cuál es la fórmula del recuento corregido de reticulocitos? Doctor, yo lo puedo decir, no sé si Talía, se puede. claro. Sería el porcentaje de los reticulocitos por el porcentaje del paciente dividido entre el hematocrito, que sería Pero por el 40. porcentaje del paciente, ¿de qué cosa? Hematocrito sería, doctor. Del El hematocrito. hematocrito. No se olviden lo siguiente. Cuando usted pide en reticulocito, o sea, llega el paciente, está frente suyo en la emergencia o en la consulta, el paciente está histérico, lo ven pálido, ya está orinando bastante oscuro, tiene dolor lumbar, puede ser que haya tenido fiebre, ya hay antecedentes de haber sido colocado una transfusión de sangre hace 24 horas. Entonces, ustedes, bueno, ok, señor, le vamos a pedir un hemograma más reticulocitos. Llega su hemoglobina y el paciente está con una hemoglobina de 8, ¿ya? Un hematocrito de 24, ¿listo? Y sus reticulocitos le informan del 2%. O del 3%, si fueran del 3%. Pero ese valor que le están informando ya ha sido de una muestra de sangre total, ¿cierto? Han sacado una muestra de sangre venosa, ¿sí o no? Ha sido de una muestra de sangre venosa, de donde sacan los laboratorios todos los días, sacan de una muestra de sangre venosa. Entonces, ustedes tienen que ajustar, por eso se llama índice corregido de reticulocitos, tienen que corregir ese valor de reticulocitos que le informaron de la sangre total, tienen que corregirlo al porcentaje de hematocrito. Significa que ya te estás delimitando a algo más específico. Entonces, tiene que necesariamente en la fórmula estar el hematocrito del paciente y el hematocrito de referencia que se tiene. Entonces, la fórmula es los reticulocitos que te están informando por el hematocrito que tiene ese paciente, que el ejemplo que le acabo de mencionar ahorita sería 24, dividido entre el hematocrito de referencia, 20%. ¿Listo? Ok, doctor, gracias. Bien, Gracias. ahora, ese es el recuento corregido de reticulocitos. Sobre ese porcentaje que me va a dar de resultado, sobre eso yo puedo sacar el índice de producción de reticulocitos. ¿Cuánto se me está produciendo de reticulocitos en ese paciente? Y la fórmula es más sencilla. El resultado del recuento corregido de reticulocitos, no sé, puede ser 3%, 4%, no sé cuánto le habrá dado el resultado, y eso lo dividen entre la cantidad de días que el paciente ha producido reticulocitos en base a su hematocrito de referencia. ¿Se recuerdan la diapositiva? En base a esto. Entonces, ¿qué hematocrito tiene el paciente? Tiene 24, entonces es 2. Entonces, ¿cuánto salió mis reticulocitos acá? Mi reticulocito acá salió 6.
divido entre 2, 3. Entonces, ¿qué? 23 es una anemia hiperproliferativa. Listo. Hecho. De eso se trata. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Nos vamos a dar un break de unos 3 minutitos. Vayan, búsquense agüita. Y volvemos con el tema de las adenopatías, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Como un acto vascular. Claro, se están en base a los marcadores. A ver, ictericia van a tener todos los pacientes. Deshidrogenasa láctica van a tener aumentada todos los pacientes. Hiperbilirubinemia indirecta, todos los pacientes. Reticulocitosis, todos los pacientes. Esas son tus pruebas de laboratorios iniciales ante la sospecha de un paciente con anemia hemolítica. Luego se te hace más complejo porque hasta ahí, digamos, es como que ya hiciste mucho y ya lo derivas como para que se haga un estudio más profundo de la anemia hemolítica. Entonces, ahí ya, si quieres saber qué tipo de anemia hemolítica es extravascular, bueno, ahí aparecen ya otros marcadores, como les mencioné, de las intravasculares. El principal es la hemoglobinemia, fuera lo ideal, pero no se habitualmente dosifica en laboratorio esta prueba. Entonces, de forma secundaria aparece hemoglobinuria o hemosideриnuria, ya como otros dos marcadores secundarios de las anemias hemolíticas intravasculares. ¿Listo? Doctor, muy bien, muchas gracias. A ti, Gerson, por la pregunta. Bueno, denme unos minutos, chicos, enseguida vengo, ¿ya? Parcial. Su nota. Voy a hablar con Adriana. Le voy a pasar la lista en un Excel. Se lo voy a pasar todito a ella para que lo vean, ¿ya? Por favor, les pido desde ahora que vuelvan cada vez más a repasar todos estos temas que estamos viendo. No esperen, por favor, hasta lo último, volver a repasar para recién prepararse para su examen, ¿ya? Todos estos temas, hasta el final, todos tienen casos clínicos, ¿listo? Entonces no hay excusa para cuando sea el examen segundo, presencial, y yo les ponga casos clínicos, ustedes no puedan responder, ¿listo? Además que ni siquiera le hago preguntas rebuscadas, son todo lo que estamos hablando acá, todo lo que ustedes preguntan, que se les van a preguntar a ustedes. Bien, estos temas no son nada complejos, son sencillos, pero a la vez muy importantes. Y muchas veces todo esto tiene una secuencia. Eso significa que hay pacientes que tienen adenopatía y que a la vez tienen esplenomegalia y que a la vez tienen hiperesplenismo. Y ahí se convierte esto en una secuencia. ¿Listo? Pero hay otros pacientes que no tienen adenopatías y solamente tienen esplenomegalia e hiperesplenismo. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas problemáticas y lo vamos a hacer más simplificado. Son temas totalmente cortos que tienen que ustedes conocer igual. Entonces, cuando hablamos de adenopatía, simplemente estamos hablando de un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Ya ustedes saben que los ganglios linfáticos son como paradas son como paradas a través de todo mi sistema linfático, ¿ya? Y que habitualmente dentro de un ganglio linfático tenemos una corteza, tenemos una médula, y dentro de la corteza habitualmente están los linfocitos T, están los linfocitos B y están
los plasmocitos, que son los que van a producir habitualmente las inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saber, que mis linfocitos T, mis linfocitos B están ubicados dentro de los ganglios linfáticos. Y habitualmente esto se puede aumentar de tamaño por múltiples motivos, tanto causas hematológicas como no hematológicas, y dentro de las no hematológicas habitualmente infecciosas. Y dentro de las causas hematológicas pueden ser neoproliferativas o no proliferativas. De forma general, lo que ustedes tienen que saber en la práctica, ¿ya?, es saber qué origen tiene esa adenopatía. ¿Ya? Entonces resulta de que Nelly viene por un ganglio aumentado de tamaño a nivel submandibular del lado derecho. Entonces yo tendré que saber de forma general si es un ganglio linfático aumentado de tamaño de origen reactivo, ¿ya?, o de origen neoplásico. ¿Listo? Entonces grábense esos dos grandes grupos. Los ganglios linfáticos pueden tener un origen reactivo o también llamado inflamatorio, o un origen neoplásico. La diferencia está en las características que tenga de cada uno. Y ahí ya ustedes tienen el 85% ganado. ¿Ya? Entonces, cuando son de origen reactivo, habitualmente también se los llama, vuelvo a decir, inflamatorio. Y pueden deberse a cualquier inflamación sola o con infección, ya sea de tipo bacterianas, virales, parasitarias, procesos infiltrativos, por la genopatía. Y cuando son de origen neoplásico, habitualmente están ahí los síndromes linfoproliferativos. O son leucemias linfocíticas crónicas, prolinfocíticas, tricoleucemia, o son linfomas u otras neoplasias relacionadas. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que saber los aspectos que debemos tomar en cuenta en la evolución inicial de estas adenopatías. Eso quiere decir que, a ver, nada de lo que les voy a mencionar acá en primer lugar es una regla general. En medicina no hay 1 más 1 igual a 2, puede ser 3, puede ser 5, etc. Ustedes ya eso lo saben. Por lo tanto, significa que de lo que les voy a mencionar, nada es absoluto, al 100%, que significa que así lo van a encontrar y así va a ser. La suma de criterios es lo que les va a acercar hacia el diagnóstico, eso sí. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice, en relación al tamaño, de forma general, cuando son las adenopatías mayor a 2 centímetros, tienen origen patológico. Patológico es el equivalente de decir de origen neoplásico. ¿Listo? Sin embargo, por ejemplo, hay cánceres de tiroides que tienen adenopatías, ¿ya?, cervicales anteriores de 0,5, 0,8 centímetros, 3 milímetros, ¿listo? Y yo tengo un CA de tiroides. ¿Me entiendes? Por eso de que nada es absoluto, puede variar, ¿listo? Pero de forma general, debo pensar en un problema patológico neoplásico cuando encuentro, en primer lugar, adenopatías mayor a 2 centímetros. En relación a la localización, se dice que aquellas adenopatías que son supraclaviculares, medias clínicas y abdominales suelen tener un origen neoplásico. En cambio, las que son laterocervicales, retrocervicales son más frecuentemente inflamatorias o reactivas. Entonces, aquí otra característica importantísima, pero importantísima. Si yo tengo una adenopatía y la presiono y duele y hay una zona caliente y está enrojecida, pues lo más probable es que se trate de un proceso reactivo infeccioso. ¿Ya? Mucho cuidado, y debo de pensar yo mal cuando palpo una adenopatía y no duele. Porque cuando no duele, me orienta a que es origen neoplásico. Si es dura la adenopatía
grande y no dolorosa, entonces es origen neoplásico. Ahora, en relación al tiempo es importante igual. Si es una adenopatía de reciente aparición hablo de los primeros 7 días, ¿ya? Entonces, habitualmente suele tener un origen reactivo inflamatorio. Si es una adenopatía subaguda o crónica, ¿hace cuánto tiempo lo tenés? No, ya hace unas 3 semanas que lo vengo palpando, que ya apareció y sigue del mismo tamaño, esta otra aumentó, pero no me duele, pero me incomoda. Entonces, ahí ya me está orientando de que aquellas que son subagudas, ¿ya? O crónicas, van más hacia procesos neoplásicos. Vuelvo a recalcar, si al presionar la duele y una zona caliente y enrojecida, origen reactivo. Si es dura, grande y no dolorosa, origen neoplásico. Miren, si son generalizadas las adenopatías, habitualmente debo pensar en enfermedades infecciosas con una fuerte respuesta inmune, o toxoplasmosis, o rubiola, mononucleosis, chagas agudas, sida o citomegalovirus. En otras palabras, si yo tengo adenopatía cervical, axilares, inguinales, epitrocleares, etcétera, ¿ya? Y está dentro de los primeros 7 días y alguna de esas adenopatías duele, hay compromiso del estado general, ha habido fiebre, por ejemplo, entonces debo solicitar, ¿ya?, búsqueda de procesos infecciosos. Entonces tengo que buscar alguna de estos procesos infecciosos como causante de esa adenopatía reactiva. ¿Listo? ¿Qué pruebas pido? Ahí están todas las pruebas que deben pedir. ¿Ya? En menor proporción pueden ser neoplasias hematológicas linfoides. Ya entonces los síndromes linfoproliferativos y los más representativos, los linfomas no Hodgkin y la enfermedad de Hodgkin. Pero estos tienen otra particularidad. En primer lugar, siempre lo que debo sospechar, ¿ya?, son enfermedades infecciosas, ¿ya? Cuando son de tiempo menor a 7 días. Cuando son mayores a 7 días por evoluciones crónicas, el paciente está adelgazado, ha perdido peso, hay decaimiento, debilidad, no hay apetito, ¿entiendes? Entonces ahí yo tengo que igual comenzar a pensar en otro tipo de problemas. En menor proporción están las enfermedades autoinmunes, como el lupus, artritis reumatoidea, poliarteritis nodosa, como parte de alguna vasculitis mucho más rara. En relación al diagnóstico, bueno, como hay que hacer una anamnesis, una exploración física cuidadosa y pruebas complementarias. La edad del paciente habitualmente son niños, es muy probable que sean reactivas. La aparición repentina asociada a fiebre y dolor me llama hacia un proceso infeccioso. En cambio, la evolución lenta de endopatías que son grandes. Lo otro, que sean profundas. Otro dato, que sean irregulares, heterogéneas, adheridas a planos profundos, petrosas, no móviles. Entonces me está hablando de origen neoplásico. Aquellas que son más superficiales, que son dolorosas, que hay signos inflamatorios, que son circulares, que son menores de 2 centímetros, que duelen al palparla, que se pueden movilizar a la palpación, entonces me habla de un origen reactivo infeccioso. A la exploración física debe ser exhaustiva, pensar siempre, mire, este es un dato que habitualmente se suele confundir, pensar siempre que detrás de una adenopatía axilar inguinal puede encontrarse una herida o un forúnculo en las extremidades, a lo que el enfermo no ha dado importancia durante la anamnesis. Y entonces hay personas que se depilan la axila y al depilarse sin las condiciones de asepsia, infectan un forúnculo y el forúnculo obviamente se va a inflamar y detrás de ese forúnculo hay ganglios que también se inflaman. Y entonces, mucha atención en el diagnóstico diferencial. Ahí las características de esa adenopatía son importantes. ¿Qué pruebas complementarias se deben realizar? Hemograma completo, pruebas microbiológicas,
como las que ya les mencioné, prueba de diagnóstico por imagen. Ahora, aquí es importante, si yo tengo adenopatías que apuntan hacia un origen neoplásico, debo pedir estudios en los cuales son inaccesibles a la palpación. Vale decir, no voy a palpar la profundidad del abdomen ni tampoco el mediastino. Por lo tanto, tendré que solicitar mínimamente, ¿no es cierto?, una radiografía de tórax para ver si no hay desplazamiento de mediastino que me hagan pensar, por ejemplo, en un linfoma Hodgkin. ¿Ya? Idealmente realizar una tomografía. Y la tomografía debería ser de tórax y de abdomen e incluso abarcar hasta pelvis y con contraste. Ecografía de tórax en casos seleccionados, al igual que la abdominal. La tomografía sigue siendo un estudio de rastreo mucho mejor. Ahora, en relación al diagnóstico exacto, el estudio anatomopatológico del ganglio afectado sería lo ideal, y para eso hay que valorar siempre la utilidad de realizar una punción aspirativa con aguja fina, por ser un método más inocuo, rápido, bajo costo y gran valor orientativo. Por ejemplo, si se decide equipar un ganglio, debe elegirse el más significativo, obviamente, en relación a todos los demás que están aumentados también. ¿Ya? Entonces, al elegirse el más significativo, tengo que ver el tamaño, la localización y, si es posible, estética y no de fácil acceso. Si tengo un ganglio significativo, como en este caso, en este ejemplo de acá, en la mama izquierda, pero también tengo otro ganglio significativo a nivel axilar, estéticamente me va a significar mejor realizar la biopsia o la punción en el axilar. Lo mismo ocurre a nivel inguinal. Si se puede realizar a nivel inguinal, es mejor que en otro sitio que estéticamente se vaya a funcionar, por el hecho de que se va a tener que hacer o una incisión para la biopsia o una punción para la aspiración con aguja fina. Y entonces esos son los famosos ganglios centinelas. Entonces, ¿cuándo se debería biopsiar un linfonodo? Pues cuando tiene las características de un origen neoplásico. De forma general, mayor a 2 centímetros, cuando se localiza a nivel supraclavicular o escalénico, cuando el crecimiento es lento y progresivo, cuando son duros, irregulares, pétreos, adheridos a planos profundos, ¿ya? Cuando se tiene la mayor cantidad de estos criterios, entonces debería hacerse una biopsia de ese linfonodo, que básicamente son todas las características de un origen neoplásico. ¿Listo? Entonces, eso referente a las adenopatías. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del vaso, que está muy estrechamente relacionado, las funciones del vaso básicamente son hematopoyéticas, hemocateréticas, inmunológicas y de aclaración. Hematopoyética porque hay algunas situaciones, por ejemplo, en una mielofibrosis idiopática, en la cual la médula ósea se fibrosa y deja de producirse la hematopoiesis normal, ¿ya? De todas sus líneas celulares. En ese sentido, el vaso trata de ejercer la misma función de la médula ósea, tratando de producir la hematopoiesis, pero como no es el lugar adecuado, no tiene las condiciones ideales para producir esto, entonces fracasa, entonces hace una hematopoiesis extramedular, pero fallida. Hemocatética por el tema de que con el paso de los días, ¿no es cierto?, se van gastando, se van destruyendo los glóbulos rojos, se van envejeciendo, ¿listo? Inmunológica, ¿ya? Y de aclaración por este sistema fagocítico nuclear. También hay que saber que también es de reserva de los elementos sanguíneos. Habitualmente, en condiciones normales, se almacenan de un 20 a 25% de todas las plaquetas. Ustedes saben que el vaso también es un órgano aplanado, oblongo y muy friable, que se sitúa en el hipocondrio izquierdo y está relacionado con el páncreas, mi diafragma y riñón izquierdo. Habitualmente la longitud es de 9 a 13 centímetros, ¿listo?
Tiene un ancho de 8.5 y un grosor de 3.5. Pesa en promedio 150 gramos. ¿Ya? A manera de comentario de una paciente que estuve hace unos 3 años en el Hospital Obrero, esta paciente tenía una anemia hemolítica junto con una púrpura trombocitopénica, ambas de causa autoinmune, lo que significaba de que los anticuerpos estaban en el vaso y cada que pasaban los glóbulos rojos y las plaquetas, los secuestraba y los destruía y los almacenaba ahí mismo a todas estas células en su paso. ¿Ya? Y saben el dolor que presentaba esta paciente que hasta que se decidió optar por la cirugía. Su vaso medía 45 centímetros. Iba desde el hipocondrio izquierdo hasta el hipogastrio. ¿Listo? Esta paciente tenía hemoglobina, manejaba hemoglobina de 7 y plaquetas manejaba de 30.000, 20.000 normalmente. ¿Ya? Entonces, al ser un tamaño exageradamente grande de 45 centímetros, todos pensaban que inclusive era un colon, ¿ya? Y el gran problema que tenía esta paciente es de que tenía que estar todo el tiempo en reposo, idealmente absoluto, idealmente lo digo porque ante cualquier mínimo golpe, ya podría estallar ese vaso y traer complicaciones abismales, ya que no estaba protegido para nada en ninguna situación. Bueno, la cosa es que después que la operan a esta persona, lo pesan el vaso y pesó ese vaso 3.5 kilogramos, lo que habitualmente pesa 150 gramos. 3,5 kilos con 45 centímetros de tamaño. Se hicieron todas las medidas transfusionales, ¿ya? Para que no ocurran complicaciones en el intraoperatorio, y después de las 6 horas de la cirugía se solicitó nuevos laboratorios y tanto sus glóbulos rojos como sus plaquetas, principalmente, inicialmente, normalizar. Esa fue, en el caso de ella, la situación principal. Ya en el proceso autoinmune, donde están localizados los anticuerpos que van a destruir a los glóbulos rojos o a las plaquetas, están localizados en el vaso. No están localizados o circulando a nivel intravascular. ¿Ya? Entonces, se habla de esplenomegalia cuando hay un aumento en el tamaño del vaso, ¿cierto? Pero en la práctica suele restringirse el término para las situaciones en las que el vaso es clínicamente palpable. Y para ello debe haber un aumento de tamaño 2 a 3 veces su tamaño. ¿Qué significa? Que cuando yo vaya a hacer un examen físico, recién voy a palparlo el vaso cuando ha crecido entre 2 a 3 veces su tamaño, ¿cierto? La forma de palparlo y la única excepción a las reglas semiológicas, sabemos que normalmente en toda situación para examinar a un paciente, el médico en qué lugar del paciente debe estar parado. En el lado derecho, ¿cierto? En esta situación es la única excepción, donde el médico debe estar en el lado izquierdo para palpar el vaso partiendo desde el ombligo con sus 2 manos, ¿ya? Una palpación bimanual con dirección hacia la axila. ¿Listo? Una palpación bimanual. Entonces, cuando crece más de 2 o 3 veces, ¿ya? Se puede palpar. Sin embargo, ecográficamente se habla de esplenomegalia cuando es mayor a 13 centímetros. ¿Listo? El vaso, por otra parte, es un órgano linfático que tiene una pulpa blanca englobada en una esponja que es la pulpa roja. Tiene mecanismos, los mecanismos de aumento de su tamaño, ¿ya? Son los mismos que los de la adenopatía. Por una parte, significa procesos infecciosos, procesos infiltrativos, como la sarcoidosis, colágenopatía, procesos neoplásicos, ¿ya?
como los síndromes linfoproliferativos, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Entonces ahí lo podemos dividir en causas infecciosas, causas hematológicas, oncomatológicas, ¿cierto? En cambio, aquí se agregan algunas otras situaciones, por ejemplo, causas vasculares relacionadas a la hipertensión portal. No se olviden que parte de la vena porta, ¿no es cierto? La vena porta se forma gracias a 3 grandes venas. ¿Cuáles son, chicos? La esplénica, mesentérica superior y la mesentérica inferior. Entonces, cualquier situación que demande una estasis vascular con hipertensión portal va a repercutir en el vaso aumentando su tamaño. Y lo que se deriven de la exacerbación de algunas de las funciones fisiológicas del vaso, como en el caso de las hematopoiesis extramedulares, como les comenté. Entonces, las principales causas de esplenomegalia, causas infecciosas, además de las que ya vimos relacionadas a la adenopatía, aquí se agrega el paludismo, que es la malaria, y la fiebre del Calazar, que causan esprenomegalias gigantes. ¿Listo? Otra de las que siempre deben pensar son las endocarditis. Las endocarditis habitualmente no causan adenopatía, pero sí causan esplenomegalia, por embolizaciones, por vegetaciones en realidad, que se liberan del endocardio, ¿ya? Y viajan a través del torrente circulatorio y se estrellan directamente en el vaso. Entonces, uno de los hallazgos que se encuentran son las esplenomegalia. Causas hepáticas aquí aparecen por tener, ¿no es cierto?, un componente vascular. Entonces, ahí están las hepatopatías agudas y crónicas, la hepatitis, alcoholismo, cirrosis con hipertensión portal, o la trombosis de la porta y la esplénica. Causas hematológicas, están aquí los síndromes mieloproliferativos, linfoproliferativos y las anemias hemolíticas congénitas. Las colagenosis, lupus, artritis reumatoideas y los procesos infiltrativos, amiloidosis, sarcoidosis, etc. Entonces, por lo tanto, hay que saber que el vaso es un órgano delicado que puede romperse por accidentes de tránsito, por ejemplo, y por ello cuando está aumentado de tamaño debe palparse con cuidado. No deben realizarse pruebas invasivas como una PAF. En realidad esto fue discutido hace muchos años. En realidad, en manos de un personal experto sí puede realizarse una punción aspirativa. Quizás un principiante no va a poder realizarlo y es más, no se va a animar. Pero alguien que se dedica todo el tiempo a realizar estas funciones sí lo va a hacer. ¿Bien? A veces es necesario extirparlos con fines diagnósticos o terapéuticos. ¿Ya? Con fines diagnósticos, se lo hace a la vez como con fines terapéuticos en el caso de las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes. Entonces está relacionado. O también en los linfomas esplénicos. Es otra de las causas también. Entonces, en las esplenomegalia con pancitopenia, sin adenopatías ni infiltración en médula ósea, como linfomas esplénicos primarios. Varios pacientes igual de tener con linfomas esplénicos, donde la salvación ha sido realizar la extirpación del vaso. Es muy útil entonces la ecografía para volver a su tamaño y estructura, ¿ya? No siendo mejor la tomografía en relación a la ecografía. El hiperesplenismo ya lo definen 3 situaciones. Esto es importantísimo también que lo sepas. Alguna persona me dijo alguna vez algo contrario, pero hay que tomarlo con mucho cuidado. La mayoría de los libros te van a decir que para que haya un hiperesplenismo tiene que haber esplenomegalia, tiene que haber citopenia periférica. ¿Por qué? Porque está hiperfuncionando el vaso y por lo tanto está habiendo un secuestro de todas las células sanguíneas. Por lo tanto, va a haber en sangre periférica disminución de aquella. Y la médula ósea habitualmente es normal o hiperplástica.
lo que me está diciendo acá es de que la causa de su citopenia no se debe a un problema de la médula ósea, sino más bien a una hiperfuncionalidad del vaso. ¿Ya? Y que se corrigen las citopenias tras la esplenectomía. Entonces, cuando ocurre esto, significa que ese paciente, ya, la enfermedad de base que tenía estaba cursando con un hiperesplenismo. Y los hiperesplenismos pueden ser primarios si no se sabe la causa que lo explique, o secundarios. Cuando son secundarios, es a cualquiera de las causas que cursan con esplenomegalia, causas infecciosas, no infecciosas, hematológicas, no hematológicas por colagenopatías infiltrativas, o causas hepáticas, vasculares, no vasculares, hepatitis aguda, crónica, cirrosis, hipertensión portal, etc. ¿Listo? Y ya para terminar, el hipoesplenismo, que no es más que una función esplénica disminuida o ausente, y esta se puede producir desde el nacimiento habitualmente, por agenesia esplénica o una extirpación quirúrgica como una esplenectomía, con irradiación esplénica o en las anemias falciformes. El principal peligro del hipoesplenismo, ya que al tratarse de un órgano linfático por excelencia, con su sistema fagocítico mononuclear por excelencia, que produce un aclaramiento de células infecciosas que trata de controlarlo, o sea, es un mayor órgano de defensa, con funciones inmunológicas bien establecidas. El mayor peligro es las infecciones cuando no tengo función esplénica. Entonces, los procesos sépticos comienzan a aparecer, las meningitis, puede haber coagulaciones intravasculares producidas por bacterias encapsuladas, etc. Por lo tanto, en estos pacientes que tienen hipoesplenismo o son esplenectomizados, ¿ya? Siempre hay que vacunarlos frente a gérmenes encapsulados, como el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus, la Neisseria meningitidis, etc. Muy bien, así de sencillo era este tema, chicos. Aquí les pongo algunos casos clínicos y vamos a ir analizándolos. El primer caso clínico, paciente de 16 años de edad que consulta por fiebre, artralgias y mialgias de 48 horas de evolución. Pregunta, ¿me está hablando de un cuadro agudo o crónico? Agudo. Agudo. Agudo, doctor. A medida que yo voy obteniendo datos del paciente, ya yo tengo que comenzar a analizar y deducir la situación. Segundo, al examen físico presenta esplenomegalia y adenopatía en región retro y laterocervicales de características blandas, dolorosas y móviles. ¿De qué tipo de adenopatías está hablando? Infecciosa. Infecciosa, doctor. Infecciosas o reactivas en un paciente con problema agudo. El hemograma tiene una leucopenia y tiene una linfocitosis de 65, de los cuales 45% son atípicos. Segmentados 30, monocitos 5, hemoglobina 13, plaquetas 230.000. Cuando hablo de linfocitos atípicos, reactivos, activados, ¿de qué estoy hablando? ¿Será que es mejor que me contaste, Diego? Sí, es que tienes que hacer un tratamiento por 7 días y no mantener. Estamos hablando. Y además tienes que usar un jabón íntimo por lo menos 2 veces a la semana. Y una mononucleosis infecciosa, chicos. Sí. En este caso, la causa es mononucleosis infecciosa. Paciente de 26 años de edad que consulta con fiebre, pérdida de peso de 4 semanas de evolución. ¿Es un cuadro agudo o crónico? Crónico, 4 semanas. Bien. Y al examen físico hay hepatoesplenomegalia y adenopatías en región retro y laterocervical duras, no dolorosas y fijas. ¿Qué tipo de adenopatías es? Origen neoplásico, doctor. Origen Neoplásico, doctor.
En el hemograma, los leucocitos normal, linfocitos 35, segmentados 60, hemoglobina 13, plaquetas 230.000. ¿Qué tipo de adenopatía es entonces? Neoplásica, doctor. Neoplásica. Sospecha diagnóstica. ¿De origen neoplásico? De origen neoplásico. Entonces debería pensar, ¿no es cierto?, síndrome linfoproliferativo. ¿Qué otros estudios solicitaría? Estudio, doctor, de VIH. ¿Qué otros estudios solicitaría? ¿Alguno utilizaría biopsia? ¿Qué otros estudios solicitaría? Pruebas complementarias, doctor. Fotografía. Prueba de diagnóstico por imagen. Pruebas de imagen. Tengo que ver a nivel torácico y abdominal si no hay adenopatías que son inaccesibles a la palpación. Tomografía, tóraco, abdomen, pélvica con contraste. Eso se tiene que solicitar. Muy bien. ¿Listo, jóvenes? Así de sencillo, estos temitas cortitos. Pero les adelanto, la siguiente semana que es su parcial y a continuación vamos a comenzar a hablar de las leucemias. Perdón, antes de las leucemias vamos a hablar de los linfomas. De los linfomas que no es tan complejo, vamos a hablar de los linfomas Hodgkin y no Hodgkin la siguiente semana, y la subsiguiente semana hablamos de las leucemias. Hay leucemias agudas, leucemias crónicas, ¿ya? Y después de leucemias nos entramos al mundo de las plaquetas y coagulación, y con eso acabamos hemato. ¿Listo? ¿Todo el ¿Alguna mini pregunta? parcial va a ser hasta este tema? ¿Perdón? Que si el ¿Perdón? Si el parcial va a ser hasta este tema, preguntaba. Hasta este tema, hasta lo que hemos avanzado hoy día, hasta hipoesplenismo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces voy a coordinar con Adriana para pasarle sus notas, ¿listo? Y nos estamos viendo la siguiente semana. Va a comenzar puntual su examen, eso sí, estén atentos a la hora exacta. 6:15 de la tarde va a comenzar, ¿ya? 15 preguntitas. Está bien, doctor. Gracias, buenas noches. Saludos, doctor. Gracias, Ronnie. Cuídense. Que Dios Gracias. los bendiga.